Agroradio C'est la Vie con Antonio Navarro, un programa de varietés. C'est la Vie, así es la vida. Buenas y bienvenidos a la sintonía de Agroradio, a una nueva edición de C'est la Vie, programa de varietés, como decimos, porque bueno, no todo en esta vida es agricultura. Bueno, y en este segundo programa de esta primera temporada en este medio de comunicación, ya C'est la Vie estaba en otros medios de comunicación anteriormente, pues vamos a tratar un tema bastante serio y peliagudo, como se dice, como es la salud mental. Y para hablar de salud mental vamos a presentar a la invitada de hoy, a Cristina González, presidenta de Asociación El Timón. Cristina, buenos días. Buenos días, Antonio. Es que lo vuestro Gracias serio. por invitarme. Ahora, tú sabes que esta es tu casa. Cristina, pues vamos a hablar de salud mental y vamos a ver cómo podemos afrontar este tema. Y dentro de salud mental, pues vamos a seguir hablando de suicidio, porque esto es un no parar. Esto no cesa, y muchos años en los medios de comunicación ese tema se ha tenido como tema tabú, no se puede hablar porque no podemos fomentar el suicidio. No, quizás hay que decir que ya son muchos y vamos a relajarnos de intentadas de suicidio, ¿no? Bueno, yo creo que en salud mental o en la enfermedad mental lo que preocupa mucho es el tema del suicidio. Porque ojalá en unos meses, en un año, viéramos esas cifras tan dramáticas que bajaran. Uh-huh. Es verdad que hay buena voluntad por parte de gobierno, de autonomía, de los equipos, pero al final lo que tenemos que tener es resultados. ¿Qué se está poniendo en marcha? Pues se está poniendo en marcha, desde el gobierno se ha puesto en marcha un teléfono 24 horas, que ha sido adjudicado a Cruz Roja a nivel nacional para que atienda ese teléfono por profesionales, para la persona que en cualquier momento sienta ese dolor tan absurdo y tan demandante de ser oído y de pedir ayuda, pues que tenga la posibilidad de comunicarse con una persona que le va a decir: párate, piénsalo, tiene otra alternativa, tiene ayuda, tiene... Y bueno, aparte de los equipos de salud mental, están trabajando en los protocolos de prevención del suicidio, o de atención, mejor dicho, de atención en las personas que ya han tenido idea e intento de suicidio. Hay que atender también la familia, el duelo de familiares cuando se suicidan las personas, también porque son personas de riesgo para también cometer suicidio en el entorno familiar. Estamos las asociaciones, el movimiento asociativo, que estamos también haciendo, pero claro, cuando acuden a nosotros, cuando nos piden ayuda, cuando... Está el teléfono de la esperanza, que también tiene desplegado un plan de trabajo en torno a la prevención del suicidio. Hay otras entidades que también se está trabajando. Yo creo que ahora mismo es importante hacer que el problema del suicidio, que lo conozca la población, que todas las partes que tienen algo que ver tienen que empezar a trabajar en este entorno del suicidio. Y yo creo que las personas, sobre todo las personas y los familiares, porque a veces la persona está tan metida en su mundo que a veces es difícil pedir ayuda, pero el familiar sí se da cuenta. Y a veces, lo que pasa es que a veces no se quiere reconocer, o nos da miedo pedir ayuda, nos da miedo hablar. Cuando un familiar te dice alguna idea de esta, oye, que me quiero... El familiar, no digas tontería, cállate, no, al contrario, lo que hay que hacer es que hable, que se comunique, qué es lo que le está pasando y buscar la ayuda. Al final es buscar la ayuda, comunicar el problema y buscar soluciones. Bueno, vamos a ir un poco a desgranar todo esto. Bueno, hay personas que pues están deprimidas, que más o menos te puedes oler, este no está bien, pero esas personas que no te dan ningún síntoma por ningún sitio, que no te lo hueles. Cristina,
¿Cuál sería la cosa que te puede llamar la atención? Dices, este está en peligro. Porque el que está deprimido más o menos te lo puedes imaginar, bueno, puedes tener sospechas, pero es que hay algunas personas, algunas veces que dices, ¿cómo? Porque es que no ha dado señal ninguna. Sí, lo que me dice, y yo de hecho en mi recorrido profesional he conocido y en la calle he conocido casos de auténtico secretismo y donde no se ha percibido. Desgraciadamente esto forma parte de la condición humana, la decisión de vivir o no vivir. Uh-huh. Yo entiendo que esa idea no se elabora de un día para otro. No se piensa, es verdad que hay conducta que sobre todo en jóvenes, en desamorío, en fin, en jóvenes que puede haber una conducta irracional de inmediatez, de cometer algún acto violento hacia sí mismo y sí. Pero en otros casos, lo que tú dices, a veces la mente humana es compleja, la conducta humana es difícil de entender. ¿Cómo lo esconde? Es difícil de entender. Muchas veces a mí soy una persona que muy observadora, muchas veces voy buscando más allá el por qué una persona se comporta de determinada forma, o por qué piensa, y que en un momento determinado ese pensamiento se transforma y lo que tú dices, a veces es difícil, pero si luego echas marcha atrás, te das cuenta que siempre hay algún indicio. Siempre. Alguna señal que no sabemos interpretar, que no somos capaces, porque como no hablamos de este tema, como no se habla a nivel social de estos temas, pues parece que a veces la familia, que es la más cercana, la que conoce mejor a su familiar, sí se da cuenta que hay cambios. Sobre todo son los cambios de conducta. Una persona como es, y de alguna forma hay unos cambios. Deja de comer, cambia de su ritmo de trabajo, su ritmo social, el insomnio. Hay cierta conducta que sí no puede, o no bebía y empieza a beber, siempre hay pequeños indicios que nos hacen después pensar, pero efectivamente eran señales. Pero como dices, pero a toro pasado. A toro pasado. Bueno, yo soy en relación a esto, yo soy un caso de un chaval joven que tuvo los santos pantalones de pedirse el día previo al acto, pedirse el día libre, y estuvo todo el día jugando con su hijo. Uh-huh. Eso, hombre, como tú dices, es a toro pasado, ¿no? Bueno, pues, hombre, te llama un poco la atención, pero tampoco piensas, porque es que no dio señal ninguna, ¿eh? Claro, si la persona que tiene esos problemas, esa idea obsesiva, porque yo conocí a nivel profesional un paciente que había intentado suicidarse y me dice, yo toda mi vida he tenido esa idea de querer quitarme la vida. Una persona trabajadora, socialmente conocida, mediáticamente, su trabajo, todo. Y me decía, mi mujer no sabe nada de esto. Un hombre ya con 60 años, 60 y algo, o 50 y algo. ¿Pero a ti sí te lo contó? A mí me lo contó porque ya había intentado el acto, se había rescatado y me contó eso. Y entonces mi pregunta, ¿por qué no ha tenido la capacidad de contárselo a tu familia, que es la que de entrada te va a ayudar, y si no, pues va a buscar los cauces de... A veces por miedo, por vergüenza, por decir, bueno, parece que esto es un signo de debilidad. Es decir, si yo pienso suicidarme es que soy don nadie, o soy una persona que no... Un fracasado, ¿no? Un fracasado. A veces son productos de nuestra mente, que puede estar más enferma o menos enferma, pero también hay ideas. Una persona puede tener una parte de su mente que tiene determinada idea repetitiva y que te lleva a donde tú no quieras ir. Ahora, si tú no cuentas eso, al final, para mí, el tema de la comunicación es muy importante. Comunicar el dolor psicológico, de tu bienestar. Cuando no estás bien por el motivo, tú tienes que contarlo, ya sea a tu vecino, a tu amigo, al médico de cabecera, al enfermero, al salud mental.
al final tu familia, porque tu familia, a menos que tu familia no quiera entender o no aceptar la situación, pues bueno, hay que buscar otros cauces, pero hay que hablar, hay que comunicar el malestar psicológico. Puede ser idea, puede ser general, un malestar psicológico total. Es que no hay otra solución, Antonio. Si tú no hablas si te duele algo y no lo dices, ¿cómo va a adivinar el otro, el que te quiera ayudar, sea terapeuta o no, en aliviarte ese dolor? Puede ser un dolor físico o un dolor psicológico. Si no lo contamos, no hay manera. Cristina, te iba a hacer una pregunta, pero vamos a escuchar ese primer tema musical y a la vuelta te pregunto una pregunta, o sea, en esta charla que estamos teniendo, una cosa que creo que, no sé, sí que puede ser interesante o no. Nada, el primer tema musical y volvemos después de escuchar música. C'est la vie, así es la vida. Con Antonio Navarro. Bueno, pues ya estamos de vuelta de escuchar este primer tema. Cristina, volviendo un poco a la conversación donde lo hemos dejado, de esta persona que tenía durante toda su vida esa idea de, puede haber algo de genético. Algunas personas podemos tener en nuestra genética algo ahí que no esté muy bien y que de vez en cuando nos dé, porque este hombre en principio no tenía problema alguno, pero si era algo que de vez en cuando, hazlo. Sí, eso se llama idea intrusiva, que se nos mete en nuestra mente sin control de esos pensamientos obsesivos, intrusivos, y que tú no puedes controlar. Y que a veces pues te llevan a hacer actos incontrolables. Genética, pues está claro que somos lo que somos, heredamos lo bueno y lo malo de nuestros antecedentes familiares. Y aparte de la genética, pues otra historia del desarrollo neuropsicológico de nuestro ser humano. Va en la condición humana. Entiendo yo que no somos una especie perfecta, no somos somos una especie más. Y en el mundo animal, cuando tú observas el mundo animal, pues también hay conductas irracionales o que no son irracionales, que no son conductas habituales y por determinadas circunstancias, pues ocurre. Pues el ser humano es una especie donde a veces eso, eso instinto básico del ser humano que a veces afloran y que forma parte de la condición humana, a veces no lo controlamos. Cristina, y en el caso de que alguna persona nos esté escuchando y esta persona pues tenga esa idea que de vez en cuando se le cruza, sin venir a cuento, eso de hazlo, y no tiene motivo para hacerlo, que tengo que hacerlo, ¿qué tiene que hacer esa persona? Bueno, si es en un momento determinado, pues pero si es una persona que ya lleva tiempo arrastrando algún problema, alguna situación, pues que se ponga en manos de los profesionales. Estamos hablando, pues empezar por atención primaria, que es el que le va a orientar, le va a decir, bueno, pues esto vamos a tratarlo, vamos a intentar tratarlo, o vamos a derivarte a quien sepa de esta situación. Yo creo que es el primer paso. Y luego, pues ya en función de que no quiere ir a atención primaria, que no quiere ir a salud mental, pues que se lo cuente a una entidad, por ejemplo al Teléfono de la Esperanza, aquí en Almería, funciona bastante bien, pues que le cuente a través del teléfono, pues no es presencial, pero que cuente un poco esa situación, también le van a orientar, o al teléfono de 24 horas si entra en crisis, o la propia asociación. Nosotros estamos en horario de mañana y tarde. Nosotros le vamos a coger, le vamos a explicar un poco cuál es el problema, le vamos a orientar dónde puede acudir, dónde tiene que ir. Pero Cristina, también en el caso este que estamos hablando de una persona absolutamente normal, que no tiene problema a priori, pero si de vez en cuando le sale ese pensamiento ahí de hazlo, dice, ¿cómo se lo cuento yo a alguien a que diga tú estás chalado o directamente ya? Es decir, también si hay una persona que lo que estamos hablando, que no tiene problema, pero ¿cómo, cuando tú cuentas eso, es decir,
él puede tener un poco miedo a lo que le venga de vuelta. Vale, pues entonces yo le aconsejaría el timón, porque somos personas acostumbradas a oír tantas historias personales, tantos problemas personales, mentales, no mentales, problemas sociales que van acompañados a los problemas también cuando tienen un problema de discapacidad, disfunción, llamémoslo como sea. Vas a encontrar gente que te van a entender, que van a saber darte la explicación oportuna. A veces, si tú eso se lo cuentas a alguna persona ajena a este tipo de problemas, pues a lo mejor le cuesta más trabajo, a lo mejor te quiere ayudar, pero no va a saber cómo ayudarte, sí, escuchándote, vale, hasta ahí bien. Pero en ámbito de la salud, ya sea salud mental, ya sea atención primaria, o sea la asociación, o sea el teléfono de esperanza, el teléfono 24 horas, creo que detrás de esos recursos hay personas ya que saben de qué le están hablando. Entonces él va a tener esa complicidad, va a tener esa tranquilidad de que lo ha contado, de que le van a poder ayudar de alguna forma a aliviar ese miedo a esa idea. El hecho de contarlo también produce una relajación, una tranquilidad a esa persona para darle su importancia, o que sepan pues al final pues cómo manejar esas situaciones de idea obsesiva, sus tratamientos, que lo hay. Y yo creo que al final sigo diciendo que hay que comunicar esas situaciones. Cristina, vosotros, por la experiencia que tenéis, cuando una persona ha tenido un intento y ha sido un intento fallido, es decir, ¿cuántos dicen, vamos, no lo vuelvo a hacer ni de coña? ¿Y cuántos dicen, espérate que a la próxima afino? Todo depende, vamos a ver, todo esto es una serie de circunstancias que hay que barajar. El riesgo, igual que cuando una persona tiene en otro ámbito que no sea la salud mental, que tiene la tensión alta, tiene diabetes, tiene colesterol, pues dice, bueno, una persona que va a tener riesgo y le puede dar un infarto, ¿qué probabilidad de que le dé otro infarto? Pues también, si no trata los demás, si no controla los factores de riesgo. Pues en salud mental, en la persona que ha tenido algún intento, habrá que hacer un análisis de situación de todo lo que, ya sea porque tenga algún problema de salud mental, ya sea porque tenga otros problemas familiares, laborales, de pareja, y analizar un poco todas esas situaciones, intentar las que se puedan resolver bien y la que no, pues darle una salida un poco más. Con eso, ¿qué hacemos? Pues disminuir ese riesgo que pueda tener esa persona a la hora de decir, no merece la pena vivir, y me quito de en medio. Entonces, cada caso es cada caso, y se puede, pero hace falta un equipo multidisciplinar. Por eso muchas veces yo he peleado para, de alguna forma, que se nos facilitara recursos para tener un equipo de profesionales para atender a esas personas que han tenido ese intento o que tengan ese riesgo, o incluso los familiares que han tenido ese duelo. Es tener un equipo en la comunidad que sea capaz de tratar todo eso. Es verdad que nosotros hacemos prevención, vamos a los institutos, ahora vamos a hacer un convenio con atención primaria para dar a conocer todos nuestros recursos, pero haría falta un equipo sociosanitario o social, o nosotros podemos asumir de luego ese recurso. Ahora necesitamos ayuda para mantener un equipo de profesionales para abordar toda esa situación. No lo tenemos, es verdad que hacemos, pero sin una implantación, no tenemos una estructura logística porque no tenemos recursos, porque no se nos dan esos recursos. Yo llevo ya años intentando darle forma, pero... Porque vosotros, la Asociación El Timón, en este caso, vivís de las aportaciones de empresas o particulares y algún que otro programa que podáis tener con la administración, pero... Sí, nosotros tenemos una serie de programas que son subvencionados por la administración, la Junta de Andalucía, otros son subvencionados por las fundaciones, no siempre, no son de vez en cuando, no es siempre. Las cuotas, nuestras cuotas de socios,
empresas, sobre todo a nivel de empresas que colaboran tanto, por ejemplo, el servicio de transporte, pues gracias a la empresa del Poniente y de Almería podemos tener ese servicio de transporte para los usuarios que no se puedan desplazar, y luego en determinados eventos que hacemos, porque también intentamos no solamente para sensibilizar y seguir hablando de salud mental, pues también para recaudar fondos pues, para poder mantener todo. Al final el Timón es una empresa social que genera no tiene medios para generar recursos propios suficientes. No somos la ONCE, no somos una entidad que produce. Nosotros atendemos, somos asistencial, no solamente asistimos, sino promovemos, sensibilizamos, atendemos familiares, usuarios, y eso lo hacemos con personas. Y las personas, pues tenemos voluntarios, tenemos junta directiva que no cobra absolutamente nada desde hace ya muchos años, pero tenemos profesionales que son los que tienen que estar día a día atendiendo a nuestras familias y usuarios. Y que tienen que tener su sueldo. Exactamente. Cristina, ¿cómo ves ahora, pues, desde la administración pública, cómo se trata, si ponen los suficientes recursos para tratar la enfermedad de salud mental? Bueno, yo voy a hablar a nivel de la Junta de Andalucía. Cuando tomó posesión la nueva consejera de salud, se comprometió en esa toma, habló de salud mental y algunas cosas más, pero habló de la salud mental, que había una apuesta seria por la salud mental. Y entonces, pues, espero de que en estos 4 años veamos resultados importantes. Avanzamos, todos en la vida. Ahora, una apuesta definitiva y precisamente en salud mental, cuando la sanidad está cuestionada a nivel nacional, falta de profesionales, de recursos humanos, en salud mental también faltan muchísimos recursos humanos, pero en salud mental, si se quiere hacer cosas, se puede complementar. A lo mejor no hay psiquiatras suficientes, pero hay psicólogos, hay enfermeros especializados, se puede aumentar los trabajadores sociales, que hace falta, porque la salud mental no es solamente el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento farmacológico, hay otra serie de la parte social que es muy importante y que hace falta otra figura, técnico de integración social, laboral. Pero creo, a nivel del equipo de salud mental, psicólogos, trabajador social, enfermero especializado, aumentar la enfermería, incorporar alguna figura más. Yo creo que se puede mejorar hasta que tengamos la capacidad, este país, de proyectar y programar qué necesidades tiene la salud mental en profesionales de psiquiatras, psicólogos y otros perfiles de profesionales. Pero sí se puede hacer cosas importantes ahora mismo. Y no solamente los equipos de salud mental, estamos hablando de atención primaria, hace falta psicólogos también. En educación hace falta psicólogos y otras figuras, no estamos hablando de psicólogos, pues y en educación, la prevención del suicidio, es muy importante, la prevención del consumo de adicciones, la capacidad de gestionar tus emociones, de gestionar los problemas, al final es gestionar tus problemas de relación con tu compañero, con la familia, con el profesor. Hace falta trabajar mucho la prevención. Entonces, en salud mental tenemos la prevención, la promoción y prevención, que el ámbito más importante es la educación, que en la calle también, en la sociedad también. Pero luego tenemos la intervención, que ya son los equipos de salud, donde ya hay indicios de problemas ya implantados, con problemas serios de salud mental. Y luego tiene la parte complementaria, que es la social, y donde el timón está en las 3 partes, pero el ámbito social corresponde, pues, al movimiento asociativo también, no solamente el timón, sino otro tipo, el tema de educación. Aquí tenemos la universidad que está trabajando en el ámbito de la educación, está FAISEN en los recursos. FAISEN pues tiene una serie de recursos para atender, pero es básicamente asistencial, y queremos que sea mucho más allá de solamente un centro de día. Queremos que sea un centro de la recuperación, centro para recuperar, para rehabilitarte,
el enfermo mental es recuperable, si no al 100%, al 80%, pero hay que poner en manos de los profesionales la herramienta para que esa persona se pueda recuperar y convivir en sociedad, que es lo que nosotros siempre intentamos convencer a la sociedad. Has dicho una cosa muy interesante, recuperar. Pero vamos a hablar de esa recuperación después del siguiente tema musical, en fin, pues para animar un poquito el tema, porque claro, está hablando de cosas muy serias. Escuchamos un poco de música y volvemos para hablar de esa recuperación. C'est la vie, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hay un anuncio en televisión que habla de las cosas de segunda mano, que es el tema de la economía circular, de recuperar y tal. Pues vamos a hablar de esa economía circular, aunque sea un poco haciendo una broma. Esa recuperación que has dicho de las personas, el tema de salud mental, eso es muy importante. Es decir, históricamente cuando una familia ha tenido algún miembro con algún problema de salud mental más grande o más chico, siempre la tendencia ha sido a esconderlo. Ahora es cuando más se está visualizando, pues para hablar del tema, porque claro, evidentemente que la familia que tiene un miembro con salud mental, pues dependiendo del grado, pues tiene un problema o tiene algo llevadero, ¿no? Entonces vamos a hablar de esa recuperación, Cristina. ¿Cuáles serían, en fin, desde la experiencia que tenéis vosotros, que ya tenéis bastantes años de experiencia, cómo se hace esa recuperación y hasta dónde puede llegar esa recuperación? Pues mira, acabo de salir de una reunión del distrito sanitario donde hemos estado, vamos a firmar un convenio con atención primaria. ¿Para qué? Para que los profesionales de atención primaria, que es la puerta de entrada de casi todos los problemas de salud, sepan y que piensen que la salud mental, el enfermo mental es recuperable, que necesitan conocer todos los recursos, porque a veces es un embrollo de recursos que a veces pues te pierde y no. Acercar, la asociación El Timón para que conozca a nivel social lo que hace El Timón y cuáles son los teléfonos de contacto y cómo derivar a las familias, cómo derivar a los chicos. Es decir, la recuperación primero es detectar con tiempo para poner en manos de profesionales y preparar a la familia para afrontar la recuperación a nivel sanitario, a nivel si necesita determinado tratamiento o lo que fuera. También después, una vez establecido o un diagnóstico o no diagnóstico, sino un problema de salud mental, ver qué capacidad tiene, qué edad tiene esa persona, qué capacidades y habilidades tiene esta persona. Vamos a ayudar a que se forme una formación, pero hay que adaptar la formación y es un reto que necesita la salud mental, preparar a los chavales para que puedan desarrollar alguna actividad laboral. Está la parte de la formación adaptada, está del empleo que puede ser protegido o preparar prelaboralmente a personas que después podrán trabajar en empresa ordinaria. También hay que trabajar la sensibilización de la empresa. Hay que motivar a la empresa de que primero tratar la salud mental de sus trabajadores, que eso es otra historia que ya hablaremos en su momento. En las grandes empresas donde hay tanta gente trabajando hay problemas de salud mental, más grave y menos grave, pero lo hay. ¿Cómo prevenir, cómo atajar, cómo abordar estos temas, ¿no? Pero también hay que sensibilizar a que las empresas tienen una responsabilidad social para estas personas que tienen cierta dificultad, se puede adaptar a los puestos, se puede adaptar los puestos de trabajo. Y luego tendríamos otra serie de trabajo, ya a través del Centro Especial de Empleo, para personas con menos capacidad de adaptación a tener una actividad también en el empleo. ¿Qué hace eso? Que la enfermedad mental, si uno tiene trabajo, tiene apoyo familiar, tiene pareja, tiene amigos, ¿en qué queda la enfermedad mental? En 4 ideas a veces un poco distorsionadas de la realidad.
pues quedaría muy poquito si tuviese. Ahora, si una persona con problemas de salud mental se le cierran todas las puertas, ¿qué camino le queda? No sirvo, ¿qué hago en este mundo? No me quiere mi familia, no me quiere mi amigo, no tengo amigos, no tengo trabajo, no me quiere nadie, no tengo novia, me tienen separado de... Entonces, al final, ¿tu vida en qué queda? Yo creo que... Y no es poco, es decir, hay mucha gente con muchos problemas, ya sea mentales o de otras discapacidades o de otros problemas. La sociedad tiene que estar preparada para todo este tipo de conflictos y de problemas, para buscarle soluciones. Siempre se ha dicho que para las personas sin que tienen un problema ya es que te dé el aire, ¿no? Que te despejes, que te relaciones. La naturaleza, la integración con la naturaleza, eso da una vida. Cuando también el tema de las plantas, el manejo de hecho, vosotros tenéis un taller de jardinería y ya me decía uno de los chicos, me dice, tocar la tierra, tocar las plantas, eso da vida. Y lo que pasa es que la sociedad... Ver crecer una planta. Lo que pasa es que la sociedad, Cristina, cuando estamos volviendo cada vez más urbanita, y todavía nosotros aquí tenemos más contacto con la naturaleza, ¿no? Pero la tendencia de la sociedad es a ser urbanita. Es decir, ese contacto con los elementos. Bueno, el COVID no ha puesto, no ha frenado. No ha frenado un poquito. Ahora todas las viviendas aisladas de los pueblos se están llenando de personas que se han ido a vivir al campo. ¿Pero qué porcentaje es, Cristina? Bueno, porque a lo mejor no hay más. Yo te digo, en la Alpujarra, todas las casas que se vendían, todas las que se alquilaban, se han llenado enteras. Así que, nos estamos replanteando un poquillo. Tú de hecho vives también en medio yo me fui hace ya, nosotros nos dicen, vosotros fuiste os habéis adelantado a los tiempos. Pues vivir en el campo te da pues cierta serenidad y te llena de vida. Y ver las cosas de otra manera. Pero claro, si estás todos los días metido en un edificio, cuando plena pandemia, cuando no se podía salir a la calle, solamente podíamos salir a la calle los que estábamos trabajando, y depende en qué trabajase y tal, ¿no? Bueno, yo podía salir, en el edificio de al lado había un vecino un día que estaba, era con la ventana abierta cantando, y dice que estás cantando como los locos, ¿no? Exactamente. Dice, este hombre tiene que estar como una olla a presión, y se puso a hacer eso. En verdad había hecho otra tontería, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues tú, fíjate, Antonio, yo no he percibido el confinamiento, el COVID. ¿Por qué? Porque por mi trabajo era un recurso esencial, nosotros teníamos que ir a trabajar de otra forma, pero salíamos todos los días a trabajar al centro de salud. Yo vivía en el campo. El timón, aunque no se consideraba como recurso esencial, nosotros hemos mantenido nuestros talleres de forma... ¿El centro estaba abierto? Los trabajadores iban, cada uno, ya se hizo un reparto de espacio, se hizo la atención telefónica, en algún caso que otro también atención presencial. Y yo estaba en mi trabajo, en mi casa y en el timón, y yo no he percibido, aunque yo sabía que al final el COVID, todos íbamos a tener contacto con el COVID, porque ya al principio no, era algo muy desconocido, pero al final tú sabes que... Y que bueno, gracias a las vacunas, pues bueno, el pasar por el COVID ha sido mucho más suave, el país se ha preparado también en respiradores y, en fin, en cama de UCI, y ya pues también la investigación, también la atención ya en los casos más graves. Y es lo que la naturaleza te da mucho. ¿El COVID ha acentuado los problemas de salud mental? Sí, yo creo que ahí ha sido muy... lo único bueno que le he visto al COVID en la parte que me afecta. En la parte que me afecta, porque todo el mundo se ha dado cuenta que importante era cuidar la salud mental. En esa situación, cuando está en una guerra, ahora la guerra de Ucrania, el COVID, ese encerramiento, es decir, la gente se ha dado cuenta que si no cuidamos la salud mental, mal no va a ir el futuro. Y yo creo que ahí tanto los gobiernos, las administraciones, las propias familias han empezado a hablar de los problemas, porque le ha salpicado. Nosotros estábamos abiertos y nosotros nos llevábamos mucha gente que no eran socios, no conocían de nada, pero estaban tan agobiados en sus casas que nos llamaban para pedir ayuda. Eso fue importante. Y yo creo que el COVID sí que ha hecho reflexionar a todos, de que ahora no hablamos nosotros, el timón precisamente,
pensamos que le hemos dado otro enfoque. Tenemos que involucrar a toda la sociedad a cuidar la salud mental. Ya no a tratar la persona o la familia con problemas graves de salud mental. No, tenemos que prevenir, tenemos que hacer cosas para cuidar la salud mental. Y ya, de hecho, hay iniciativas en este sentido de acciones. Por ejemplo, en Verja el otro día me llamaban de Málaga para lo de Verja Digital, a través de Verja Digital, las actividades de esas, la caminata y para cuidar la salud mental con la parte física. En fin, son ejemplos, pero en todos los municipios se están haciendo cosas en ese sentido. Bueno, Cristina, pues la intención de este programa era hablar de ese problema que hay, que son muchos los que, por desgracia, consiguen el hacerlo, y otros muchos que lo intentan todos los días. Entonces, ¿que puede haber gente que puede tener problemas serios como para hacerlo? Pues posiblemente sí, pero que seguro que la mayoría son verdaderas chuminas que de ahí hacen un castillo, ¿no? Vaya. Pues yo te quiero agradecer que ponga a disposición del Timón y de la salud mental, este espacio que yo creo que le llega a muchos agricultores de nuestra provincia, y que seguiremos hablando de salud mental, porque a todos nos interesa cuidar la salud mental de todos nosotros, porque es importante. Y ajeno no nos podemos ver ninguno. Yo voy caminillo, ¿eh? En la vida te ves sometido a diferentes momentos graves, o tienes una buena resistencia ante esas circunstancias, y que está claro, te vendrá el bajón, te vendrá los problemas, pero vas a tener la capacidad de recuperarte. Sí. Nadie somos inmuebles, no somos un amasijo de hierro, somos personas, y nos afecta la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una novia, de un novio, de cualquier otro problema. Exactamente, y nunca sabes si en ese momento la moral la tiene arriba o la tiene abajo, porque si la tiene abajo y te viene un problemón, pues te agacha más. Exactamente, no ves salida, claro. Y salida hay. Por aquí, por allí o por donde sea. Pero la hay. La hay. Así que nuestro mensaje de hoy es recuperación. Sí, cuidar la salud mental y la recuperación de las personas que en algún momento pues tienen algún problema. Y que si alguien tiene un pensamiento eso de hazlo, que no lo haga. Que vayan al Timón, que llamen al Timón, que aquí estaremos. Mi teléfono está 24 horas, los 360 días del año. Me te han faltado 5. Bueno, es por el bisiesto. Si bueno. Es por si le quitamos algunos, me tomaré de vacaciones. No he tenido vacaciones, así que yo todo es en favor de la salud mental, así que estamos. Yo este año he tenido 4 días. 4 días, que en fin, que tampoco pude desconectar, porque si apagaba el teléfono, pues le hacía las Pascuas. En fin, yo tengo 2 trabajos, hacía las Pascuas en los 2 trabajos, o sea que siempre estaba operativo y siempre me estaban llamando con historias. Bueno, pues la próxima vez que me invite vamos a hablar del empleo en salud mental. Y esto irá dirigido a muchas empresas de la agricultura. Vamos a hablar después de Navidad, porque la Navidad la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Los compañeros tendrán 15 de vacaciones, yo no. Yo es que me gusta el trabajo. Somos adictos al trabajo. Exactamente. Lo que has dicho antes de las adicciones, hay que tener cuidado con las adicciones. Sí, no, que el trabajo también hay que tomarse con tranquilidad. Te lo digo yo esta semana, en fin, ahora tenemos varios eventos seguidos y voy como un cohete. De hecho, he tenido un pequeño susto, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay que levantar el pie del gas, mejor contarlo que no contarlo. Pues lo he dicho, Cristina González, presidenta de la Asociación El Timón. Cristina, que muchas gracias por estar aquí y que ya sabes que esta es tu casa. Antonio, muchas gracias. A ti. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Se la Vía aquí en la sintonía de Agroradio. Pues nada, pues emplazándole a una próxima que, bueno, en teoría es la semana que viene. Hasta luego. En Agroradio Se la Vi con Antonio Navarro, un programa de varietés. Se la Vi, así es la vida.